Bueno, les dejé en el LMS, ¿cierto?, un par de videos, que es como un resumen de los procesos de anabolismo y catabolismo más importantes, ¿cierto?, de los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Por un lado, la capacidad de los productores, ¿cierto?, de tomar energía eh, desde la luz, ¿cierto?, energía lumínica, y poder transformarla en energía química, ¿cierto?, en enlaces, tanto de fósforo como el ATP, o en enlaces de hidrógenos, como en el caso del NADH o el NADPH, ¿cierto? O sea, distintas formas de energía, distintas formas de transformación de energía que existen. Eh, con esos videos ya se debiese entender cómo ocurre estos procesos tróficos. ¿Ya? Primero la captura energética del medio y después ese traspaso energético desde un organismo a otro, ¿cierto? Lo que sería la autotrofia respecto a la eh, heterotrofia. Recuerden que en el caso de los ecosistemas terrestres tenemos autotrofia a partir de el sol, ¿cierto? Lo que se llama fotoautotrofia. Pero existen en la Tierra ecosistemas que son totalmente independientes de la luz solar. En el fondo marino existen estas fumarolas, ¿cierto?, de los volcanes submarinos, donde nos llega un solo fotón de luz, eh, y en esas emanaciones de gases, que son gases sulfurosos, ¿cierto?, desde un volcán subterráneo, submarino, que diga, se liberan gases sulfurosos que contienen energía en sus enlaces. Y hay bacterias que se llaman quimioautótrofas, eh, que además viven en altas temperaturas, ¿cierto? Porque esas fumarolas además calientan el agua también. Y están entonces tomando de esos gases sulfurosos la energía que requieren para sintetizarla en forma química, imagínense. Eso se llama quimiofototrofia. Luego hay unos gusanos poliquetos que se alimentan de esas bacterias, y luego otros crustáceos, ciertos peces que se van eh, a alimentar, ¿cierto?, de esos gusanos poliquetos. Y así en adelante la cadena trófica, completamente independiente de la luz solar. ¿Ya? Eh, las cadenas tróficas en general tienen pocos eslabones, porque vamos a ver que el traspaso energético es bastante ineficiente entre un eslabón trófico y otro, ¿cierto? En el mejor de los casos ni siquiera supera el 10%. Entonces hay que ir entendiendo cómo se dan esas proporciones respecto a la cantidad que hay disponible, ¿cierto? Y la cantidad que se va a poder aprovechar, y la cantidad que se va a asimilar de eso que se aprovechó, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un 10%, podemos decir que de 100 partes van a pasar 10 partes a la segunda, después va a pasar eh, una parte, ¿cierto? Y después va a pasar 0,1 parte, ¿cierto? Y después 0,01 parte de esas 100 al quinto eslabón trófico. Entonces, con esa eh, dificultad, ¿cierto?, en ir transmitiendo de forma eh, eficiente la energía entre un eslabón y otro, se va perdiendo todo en entropía, que se llama, ¿cierto? Y es por eso que podamos ver que la definición de la vida tiene que ver con esto de organismos que son capaces de generar entropía, ¿cierto? O transformación energética, que siempre va a estar eh, relacionada a una transformación de energía. ¿Ya? Por eso ese cuadro que ustedes están viendo en este momento, ¿cierto? Tenemos que cualquier sistema, ¿cierto?, va a tomar cosas de afuera y va a poder liberar otras, ¿cierto? En la teoría general de sistemas. Eh, entonces, eso es un sistema biológico, o sea, un sistema abierto que requiere materia y energía del medio,
y que va a generar distintos productos, ¿cierto? O desechos. Bueno, eso que ustedes ven ahí, ¿cómo lo podemos llamar nosotros? Eso es un modelo, ¿cierto? Es un modelo, pero es un modelo de algo. Ah, Traspaso de energía. sí, hay traspasos de energía, ¿cierto? Fotosíntesis. Hay fotosíntesis, que es lo mismo, ¿cierto? Es traspaso de energía, no es anabolismo, pero eso, llevémoslo a... Eso sabemos que es un sistema, ¿cierto? Un sistema que transforma energía. Es lo mismo que esto, ¿ya? Pero ¿qué sistema? ¿Cómo llamamos normalmente nosotros a eso? ¿Cierto? Es la unidad fundamental de la vida. ¿Cómo la llamamos? Agua. No, el agua está aquí. El agua es parte del medio, ¿cierto? Claramente, la unidad fundamental de la vida requiere de agua. De hecho, la unidad fundamental de la vida es más de un 95-97% agua. La célula. La célula, perfecto, muchas gracias. En este caso, una célula vegetal, ¿cierto? Porque tiene cloroplastos. Entonces, un, un sistema que está bien delimitado, ¿cierto? Tiene su membrana plasmática, su pared celular, podemos delimitar una célula de otra, ¿cierto? Entonces ya podemos entender que ese es un sistema que está limitado. Y por dentro tiene subsistemas, ¿cierto? Que interactúan entre sí. Eso es lo que estamos viendo en este modelo. Estos subsistemas que interactúan entre sí dan funcionalidad al sistema, ¿cierto? Este sistema que es abierto porque requiere materia, energía del exterior, ¿cierto? Para producir desechos o eh, otras formas de energía, ¿cierto? En este caso lo que tenemos aquí es justamente una célula vegetal, ¿ya? Que es un sistema abierto, como les decía, que requiere del medio materia y energía y que va a transformar esa energía, generando desechos, que esos desechos en general se denominan entropías, ¿ya? Porque al final siempre son balances energéticos. ¿M? Acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Es un sistema abierto que requiere de energía y de materia para hacer transformaciones de energía, ¿cierto? Pero observado a otra escala. La escala de recién era una célula vegetal. Esto, ¿qué escala es? ¿Qué es lo que en este momento estamos modelando ahí? Redes tróficas. Convengamos que una red trófica es traspaso de energía, ¿ya? Entonces, lo que vimos recién también es una mini red trófica, ¿cierto? Pero cuando hablamos de red trófica, estamos hablando de traspaso energético entre organismos, ¿ya? Pero esto es un sistema que te muestra parte de la red trófica. Entonces, ¿qué sistema es ese? Lo que vimos recién era una célula vegetal. ¿Esto qué es? Vamos, vamos, recuerden que no hay respuestas malas. Estamos reflexionando, ¿no? Esto es un modelo, ¿ya? Y es porque en realidad lo que quiero graficar es que a distintas escalas de la vida son los mismos procesos lo que ocurren. Por lo tanto, los patrones son los mismos. ¿Ya? Recién vimos una célula. Esto hace lo mismo, pero no es una célula. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Mm? Profe, ¿no es la cadena alimenticia? Eso es una red trófica, ¿cierto? Una cadena alimenticia es una red trófica. Pero ¿eso dónde ocurre? ¿Dónde ocurre una red trófica?
una En cadena un alimenticia, ecosistema. Una comunidad. en un ecosistema. Muy bien, perfecto. Esto es un ecosistema. ¿Mm? Pueden darse cuenta que es el mismo proceso de la modelación de una célula, un ecosistema. Un sistema va a depender entonces de sus límites, de cómo ustedes lo están observando, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la escala de lo cual ustedes lo van a observar? ¿Dónde lo van a limitar este sistema? Y cómo van a delimitar sus subsistemas. ¿Mm? Esto es lo mismo, ¿cierto? Pero observado en más detalle. Y con distintos subsistemas, ¿cierto? Aquí hay una delimitación entre la parte del suelo del ecosistema y otra delimitación en la parte aérea del ecosistema. ¿Mm? Y pueden ver cómo ahí ya se reconocen distintos niveles tróficos, que son los que nosotros conocemos como cadena alimenticia, ¿ya? Pero en realidad quedémonos con eslabones tróficos o niveles tróficos, donde tenemos los productores, ¿cierto? Después los consumidores de primer nivel, consumidores de segundo nivel, consumidores de tercer nivel y consumidores de cuarto nivel, ¿cierto? Como les decía, más de 5, en algunos casos 6 eslabones y ya no queda más energía. Porque proporcionalmente hablando vamos a ir con que una vaca va a requerir, qué sé yo, una hectárea, ¿cierto? Un eh, león va a requerir en su vida de 10 vacas. Por lo tanto, un solo león va a requerir en su vida de 10 hectáreas, ¿no? Entonces, así es como se va generando todo este tema y uno al final termina con pirámides, ¿cierto? Donde pocos individuos alcanzan a acumular energía en la cúspide, ¿no? O sea, pocas especies. Y esto es lo que tenemos entonces como redes tróficas en la naturaleza, ¿ya? Cuando las eficiencias en el consumo energético se van dando per se, ¿ya? Acá tenemos lo mismo, un ecosistema, y esto que estamos ahí modelando. Aquí tenemos un agroecosistema, ¿ya? La diferencia entre un ecosistema y un agroecosistema está en que tenemos una persona que se llama agricultor, un hombre o mujer, ¿cierto? Un humano, que toma decisiones por sobre las redes tróficas. Y este es el tema importante aquí, ¿ya? En un agroecosistema es un ser humano el que va a estar modelando o modulando las relaciones interespecíficas existentes dentro de ese ecosistema modificado, ¿cierto? Si ustedes sacan un árbol, ya lo transforman en un agroecosistema, ¿cierto? Porque llegaron como humanos a decidir ahí. Si ustedes llegan a poner un árbol, ya lo transformaron en un agroecosistema también, ¿cierto? Si ustedes hicieron una casa, ya se transformó en un agroecosistema, ¿verdad? Entonces, cualquier ecosistema que considere la acción, ¿cierto? O modificación desde un ser humano va a ser considerado un agroecosistema. Porque este agroecosistema ahora va a poder definir cómo se va a estar transmitiendo esta energía, cómo esta energía se va a capturar desde el medio y cómo se va a ir transmitiendo, ¿cierto? En los distintos eslabones tróficos, ¿cierto? En general, nosotros podemos modular o transformar un ecosistema muy complejo, como también podemos transformar y modelar y modular
un agroecosistema muy simplificado, ¿ya? Y van a haber implicancias energéticas de fondo, ¿ya? Aquí vamos a aprender a hacer balances energéticos por sobre balances económicos, ¿ya? Porque una cosa es observar costos versus ingresos, ¿cierto? Y otra es observar el ecosistema desde el punto de vista energético, ¿cierto? Poder cuantificarlo y poder evaluar si ese funcionamiento es más o menos eficiente, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Tenemos algunos conceptos claves de estudios de redes tróficas, como los productores, ¿cierto? Yo les hablaba que los productores en todo ecosistema son los que hacen autotrofia, ¿cierto? Son los que son capaces de capturar esta energía del medio, por ello ellos producen para el resto de la red trófica, ¿cierto? Los productores de un ecosistema o los productores de un agroecosistema serán entonces los que hacen fotosíntesis, ¿ya? Y los productores van a tener dos formas de asimilar y transmitir esta energía, ¿cierto? Primero, toda la energía que logren absorber, ¿cierto? Toda la energía que se logren capturar desde el ecosistema se va a llamar productividad primaria bruta, ¿ya? Todo lo que logren capturar en forma de fotosíntesis es productividad primaria bruta, ¿ya? Pero recuerden que los organismos autótrofos capturan energía y hacen anabolismo, pero ellos también requieren hacer catabolismo, ¿cierto? Y de hecho realizan respiración también, ¿ya? Entonces, las plantas van a capturar cierta cantidad de energía y de esa cantidad de energía, cierta cantidad la van a ocupar en forma de respiración, ¿cierto? Para sus funciones vitales. Eso que se pierde como respiración se descuenta de la productividad primaria bruta, ¿cierto? Que es de todo lo que se absorbió, y nos queda lo que este organismo acumula en su biomasa, ¿cierto? Y lo que queda es lo que se llama productividad primaria neta, ¿ya? Neta. Y esa energía es la que queda disponible para pasar al próximo eslabón trófico, ¿ya? Ese es el primer eslabón trófico, ¿ya? Productividad primaria bruta menos respiración, nos queda productividad primaria neta. Y esa productividad primaria neta es la que queda disponible para que la utilice entonces un organismo de otro eslabón trófico. O sea, esto es lo que va a tomar el organismo. Nosotros en general en un sistema simplificado tenemos solo productores primarios, ¿cierto? Cualquier herbívoro lo vamos a eliminar, ¿cierto? En general la visión dominante del monocultivo implica que si aparece un bicho, yo lo voy a considerar plaga y lo voy a matar, ¿cierto? Entonces, no quiero ningún herbívoro, no quiero que exista traspaso de energía, quiero que toda la productividad primaria neta quede disponible para yo poder cosecharla, ¿ya? Así se habla de esta forma de energía o de biomasa, ¿cierto? Cuando hablamos de biomasa, hablamos de algo neto, ¿cierto? Si es biomasa de productores primarios, entonces se habla de productividad primaria neta, ¿ya? Entonces, como les indicaba, esto es suma y resta, ¿cierto? Tenemos productividad primaria bruta, que le descontamos la respiración y nos quedamos con productividad primaria neta, ¿ya? Luego tenemos disponible, ¿cierto?, una productividad primaria neta, ¿ya? Eso es lo que hay disponible. De lo que hay disponible, algo va a ser consumido, ¿cierto?, por el organismo herbívoro. ¿Ya? En general, un herbívoro no se va a comer una hectárea entera, ¿cierto? Por más que esa hectárea esté disponible. Un herbívoro va a llegar a comer un poco de eso nomás, ¿ya? Entonces eso se llama eficiencia de consumo. ¿Cuánto va a consumir de lo que hay disponible?
Entonces va a haber una productividad primaria neta disponible que va a ser consumida cierta parte de esa productividad primaria neta, y de esa parte que se consume, cierta parte también va a ser asimilada. ¿Ya? Eso que se logró asimilar, fíjense cómo se va perdiendo la energía. Primero, no es 100% eficiente el consumo, menos va a ser 100% eficiente la asimilación, ¿cierto? Entonces, esa energía que se logra asimilar de haber consumido la productividad primaria neta es lo que se llama productividad secundaria bruta. Bruta. ¿Y por qué bruta? Porque lo que asimiló este organismo también va a perder otro poco en respiración, ¿cierto? Para sus propias funciones vitales. Y el resto lo va a acumular también como biomasa, ¿cierto? Entonces va a crecer este organismo. Y ahí vienen estas tres eficiencias importantísimas que yo se las voy adelantando, ¿cierto? Para que vayamos entendiendo cómo se construye la red trófica, ¿cierto? Entonces tenemos primero los productores, ¿cierto? Los productores que hacen fotosíntesis, productividad primaria bruta, que respiran también ellos, entonces lo que nos queda es productividad primaria neta, ¿ya? Y de esa productividad primaria neta que queda disponible, cierta parte es consumida, eficiencia de consumo. Después de eso que se consumió, cierta parte es asimilada, eficiencia de asimilación. Luego de eso que se asimiló, cierta parte es respirada y el resto es para el crecimiento de la biomasa, y eso se llama eficiencia de crecimiento. ¿Ya? Y esas tres van a estar consideradas entonces en el segundo, en el tercero y en adelante eslabón trófico. Incluso en el primero, porque si bien tenemos un montón de energía solar, no toda la consumen las plantas, ¿cierto? Y de toda la energía solar que consumen, tampoco no toda la van a lograr asimilar, ¿cierto? Entonces también vamos a tener una eficiencia de consumo y de asimilación en el primer eslabón trófico, ¿ya? Y así se va construyendo en adelante, ¿ya? Imagínense ustedes que para el tercer eslabón trófico, ¿qué es lo que queda disponible? La biomasa del herbívoro, ¿cierto? Y la biomasa del herbívoro es la productividad secundaria neta, ¿ya? Entonces va a haber una cantidad de productividad secundaria neta que no se la van a consumir todas, ¿cierto? Va a haber una eficiencia de consumo. Luego de esa productividad secundaria neta que se consumió, no toda va a ser asimilada, ¿cierto? Entonces la que se logre asimilar de esa productividad secundaria neta se llama productividad terciaria bruta. Y de nuevo, este organismo, ¿cierto? También va a ocupar cierta cantidad en respiración y el resto lo va a utilizar para crecer su propia biomasa. Y ahí vamos a tener la productividad terciaria neta, ¿ya? Y así podemos llegar, como les decía, a un cuarto o a un quinto eslabón trófico. Pero pueden ir dándose cuenta ustedes cómo se va perdiendo la energía, ¿cierto? Entre todas estas eficiencias, tanto de traspaso de energía, ¿cierto? Como de acumulación, ¿cierto? En biomasa. ¿Ya? Entonces, en un ecosistema vamos a tener una productividad neta total, que se llama productividad neta de la comunidad, ¿ya? Porque vamos a tener distintas poblaciones, ¿cierto? Las poblaciones de productores, las producciones de herbívoros, eh, las poblaciones que diga de herbívoros, las poblaciones de productores, y cuando tenemos distintas poblaciones que interactúan, tenemos una comunidad. Y podemos considerar entonces que un ecosistema es una comunidad. Eh, entonces, para medir la productividad del ecosistema completo, se mide como productividad neta de la comunidad. Y la productividad neta de la comunidad es la productividad primaria bruta, ¿cierto? Es todo lo que se asimiló como energía por los productores, menos la respiración total, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder entender un poco cómo los distintos eslabones tróficos fueron eh, perdiendo más que perdiendo, transformando, ¿cierto? Toda esa energía que se asimiló en respiración, ¿ya?
Entonces, podemos obtener distintas aproximaciones. Primero, entender que un ecosistema que respira más es un ecosistema que tiene más actividad biológica. Si un ecosistema tiene más actividad biológica es porque va a tener más traspasos de energía, ¿cierto? Mientras más traspasos de energía existan, más eficiente es el traspaso de energía, ¿cierto? Porque, bueno, eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, ¿cierto? Cuando hablemos de la energía versus la entropía, ¿sí? Pero en general, si tiene harta respiración es porque hay harta actividad entre los organismos, ¿cierto? Por lo tanto, hay mayores funciones ecológicas. Y en un ecosistema simplificado va a haber poca respiración total, ¿cierto? Porque prácticamente vamos a tener puros productores. La única respiración que va a existir ahí es la respiración de los autótrofos, ¿tá? Y no de los heterótrofos. Entonces, por eso aparece ahí que la respiración total es la suma de la respiración de los autótrofos más la respiración de los heterótrofos, ¿ya? Y al último quedan los descomponedores, ¿cierto? Que por medio de la respiración en el suelo logran, ¿cierto?, transformar las últimas fuentes de energía que existen, ¿cierto? Entonces ahí ya se reinicia el ciclo de la materia y de la energía en todos los ecosistemas terrestres, ¿ya? Y como les decía, aspectos claves del estudio de las redes tróficas vamos a tener la productividad, ¿cierto? Y la biomasa, ¿cierto? Y la producción. Sabíamos que la producción es la capacidad de adquirir energía del medio, ¿cierto? Los productores, cuando hablamos de los productores primarios, ¿cierto? Esa es la producción. Y después tenemos la productividad. La productividad es cuánto se produce en el tiempo, ¿ya? Porque la productividad contiene tiempo. La productividad es la diferencia de la biomasa en el tiempo. Biomasa 1, que es la cantidad de biomasa que existe en el momento, y biomasa 2, que es la cantidad de biomasa que existe en un momento 2. El incremento en esa biomasa en ese tiempo es lo que nosotros denominamos productividad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de biomasa, por ejemplo, podemos decir kilos por metro cuadrado, ¿ya? Hoy día yo fui, tomé un montón de pasto y encontré 3 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Pero fui un mes después o 2 semanas después y había 1,5 kilos de... Dije 1 kilo primero, ¿cierto? No sé, bueno, pongamos que el primer día había 1 kilo y 3 semanas después había 1,5 kilos. Entonces, ¿qué productividad tuve? Tuve medio kilo en 2 semanas, ¿ya? Ese es el tema. Biomasa 1, biomasa 2 y productividad. Que se entienda bien, por favor, la diferencia entre biomasa y productividad, ¿ya? La productividad lleva tiempo, la biomasa no. Entonces tenemos kilos por metro cuadrado en biomasa y en productividad tenemos kilos por metro cuadrado en el tiempo, ¿cierto? Kilo por metro cuadrado al mes, kilo por metro cuadrado al año, kilo por metro cuadrado al día. ¿Ya? Esa es la diferencia entre productividad y biomasa. Y además tenemos lo que se llama la tasa de renovación, ¿cierto? Que sería la productividad partida por la biomasa. De esa forma podemos calcular cuánto, ¿cierto?, de la biomasa se va a recuperar en un año, ¿cierto? Considerando esa productividad. Bueno, si estuviéramos considerando la productividad en el año, si ustedes están considerando productividad en el mes, sería cuánto de la biomasa se va a recuperar en ese mes. Eso es la tasa de renovación. El otro es el tiempo de renovación, ¿ya? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en recuperar toda la biomasa considerando esa productividad, ¿cierto? Y que es al revés, es biomasa partido por productividad, ¿ya? Y además tenemos otro cociente bien interesante que es el cociente PR, ¿cierto? Que es productividad partido por respiración, ¿cierto? Entender cuánto de lo que se produjo efectivamente se respiró. Y es como yo les decía, un indicador de la actividad biológica de ese ecosistema, ¿cierto? Mientras más simplificado el ecosistema, este coeficiente PR va a ser más cercano a 1. Mientras que mientras más respiración o mientras más actividad y complejidad existía en ese ecosistema,
por lo tanto ese coeficiente se va a acercar a 0, ¿ya? Y vamos a tener estas tres eficiencias que yo les acababa de nombrar, ¿cierto? La eficiencia de consumo, cuánto de lo que hay disponible efectivamente se consume, ¿cierto? Porque uno a lo mejor puede tener una torta enfrente, pero nada, o sea, no sé, yo soy medio guata de pájaro, ¿cierto? Entonces, con un buen pedazo de pastel yo creo que ya quedó listo y no creo que me pueda comer el pastel entero, ¿cierto? Entonces, mi eficiencia de consumo va a tener que ver justamente con, imagínense la torta como un gráfico. Ya yo saqué justito ese pedacito de la torta y voy a poder cuantificar entonces qué porcentaje fue mi eficiencia de consumo, ¿cierto? Y ahora, del pedazo grande de pastel que yo me comí, ¿cierto? No todo lo voy a transformar en energía, ¿cierto? Entonces voy a asimilar cierta cantidad de eso. Eso va a depender, ¿cierto?, de qué tan sano tenga mi eh, flora intestinal, ¿cierto? Qué tan diversa sea la comunidad de hongos, bacterias y protozoos que existen dentro de mi estómago, ¿cierto? Mientras mayor sea esa biodiversidad, mejor va a ser la asimilación. Voy a tener una, entonces, eficiencia de asimilación mayor, ¿ya? Y de lo que logre asimilar va a depender también de mi actividad física, ¿cierto? Cuánto de esa energía que yo asimilé la voy a gastar en forma de respiración y cuánto voy a acumular en forma de crecimiento, ¿cierto? A veces uno se pone medio flojito y hace poca actividad física y el pastelito pasó directamente a la reserva, ¿cierto? Ahí hay una eficiencia de crecimiento alta, ¿ya? Pero si yo me comí el pastel y me fui a trotar, ¿cierto? Y estuve trotando toda la mañana, entonces mi eficiencia de crecimiento va a ser muy baja, ¿cierto? Porque en general toda esa energía que logré consumir la voy a lograr eliminar, ¿cierto? Entonces esos son todos los aspectos clave que tenemos que hasta ahora, en este momento, tener claros, ¿cierto? Productividad, en este sentido, productividad primaria bruta versus productividad primaria neta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La neta, entonces, lo que queda en la biomasa después de que parte de la bruta se respiró. Listo. Esa neta pasa a través de estas eficiencias, ¿cierto? Al segundo eslabón trófico, donde lo asimilado es lo que se considera productividad secundaria bruta. Luego de eso asimilado, una parte se va a perder como respiración y nos queda entonces como biomasa la productividad secundaria neta. Y así pasamos a la tercera, ¿cierto? Hablamos de biomasa, entonces cantidad de kilos en el momento, o kilocalorías pueden ser también, porque la biomasa se mide tanto como gramos o como kilocalorías. Lo podemos medir en masa o en calorías. Va a ser lo mismo, ¿cierto? Biomasa en una cantidad energética acumulada o biomasa en gramos acumulados. Y ahora vamos a tener esto que ustedes tienen en esa tabla, ¿cierto? 100 gramos de maíz, ¿cuántas kilocalorías tienen, ¿cierto? Estamos hablando de biomasa en ambos casos, ¿ya? En ambos casos va a ser biomasa, ¿ya? 5 gramos de maíz o 325 calorías, ¿cierto? Vamos a hablar de biomasa igual. Pero como esta biomasa se cambia en el tiempo, es productividad. Entonces vamos a tener en un momento una biomasa 1, que puede ser en gramos o en kilocalorías, y en otro momento una biomasa 2, que también puede ser en gramos o en kilocalorías. Y la transformación de esas biomasas en el tiempo es lo que denominamos productividad. ¿Ya? La productividad en general vegetal va a ser positiva, ¿cierto? Las plantas están creciendo. Pero también van a haber casos de productividad negativa, y eso va a ocurrir en casos de predación, ¿cierto? Herbivoría, enfermedades. En esos casos vamos a tener una disminución en la biomasa, ¿ya? Pero en general un ecosistema sano debería ir teniendo productividad positiva y no productividad negativa, ya que ahí estaría disminuyendo la biomasa. ¿Ya? Entonces, ejemplo, ¿cierto? Si dividimos la biomasa, ¿cierto? Por unidad de tiempo, en lo que se denomina tasa de renovación. Entonces, una productividad partido por biomasa de 0,5 indica que en el lapso de medición, como yo les decía, en un año, un día, en un mes, se va a renovar la mitad de la biomasa del sistema, ¿ya? Entonces, la tasa de renovación 0,5 quiere decir que se va a renovar la mitad de la biomasa en el tiempo que esté considerado, ¿ya? Porque ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? Tenemos productividad de 1000 gramos de materia seca por
metro cuadrado al mes. Esa es la productividad. Recuerden que son cambios en la biomasa, ¿ya? De 1000 gramos por materia seca al mes. Y tenemos una biomasa de 4000 gramos de materia seca por metro cuadrado. Entonces, si consideramos que a esa tasa de productividad y a esa biomasa que tenemos en el momento ahora, vamos a tener un valor de 0,25. Y eso indica que en un mes se va a renovar una cuarta parte de la biomasa existente, ¿cierto? A esa tasa de productividad, ¿ya? Así se mide. Esto puede ser o en gramos de materia seca o en kilocalorías de energía. Y al revés, el tiempo de renovación, ¿cierto? Considerando esa misma biomasa de 4000 gramos de materia seca por metro cuadrado, lo vamos a dividir por la tasa de productividad que tiene, por esa productividad que va creciendo 1000 gramos al mes en el mismo metro cuadrado. Entonces nuestro tiempo de renovación va a ser 4, ¿cierto? En este caso 4 meses. Ya ustedes recuerden ahí que tienen que tachar matemáticamente todo eso que se repite y nos queda el mes, ¿cierto? Y ahí son temas de unidades. Entonces, si tenemos una biomasa de 4000 y una productividad de 1000, entonces nos va a quedar un tiempo de 4, ¿ya? En este caso 4 meses. A esa tasa de productividad nos vamos a demorar 4 meses en recuperar esa biomasa, ¿ya? Es eso nada más. Y como les decía, el cociente PR en general es cómo se está gastando, ¿cierto? La cantidad de energía que estamos acumulando, ¿cierto? A medida que mayor se gasta esa energía, más complejo es el sistema. Mientras menos se gasta esa energía, más simplificado es el sistema, ¿cierto? Ustedes verán que los ingenieros agrónomos en general vivimos de la productividad primaria neta que logremos obtener de un ecosistema y por eso trabajamos con ecosistemas simplificados, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, lo que nos debiese importar es tener la menor pérdida posible en respiración. Bueno, eso es la visión clásica. Ya vamos a entender cómo la nueva visión de un agroecosistema implica que al ser más biodiverso el sistema, termina siendo mucho más eficiente el traspaso energético, ¿ya? Y no necesariamente como se indica con estas aproximaciones macroenergéticas, ¿ya? Eso lo vamos a ver más ratito estudiando, ¿cierto? O sea, cuantificando. Y las eficiencias que les expliqué recién, ¿cierto? La de consumo, cuánto de lo que hay disponible uno efectivamente consume, cuánto se consume de lo que hay disponible. La de asimilación, cuánto se asimila de lo que se logró consumir. Y de crecimiento, cuánto se acumula como biomasa de lo que se logró asimilar, ¿cierto? Porque el resto se pierde como respiración. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo ustedes pueden calcular la productividad primaria, o sea, la tasa de renovación y el tiempo de renovación. Como ejemplo, a ver, mida la tierra cultivada. ¿Cuál es la tasa de renovación de la tierra cultivada? Por favor, queridos estudiantes, motívense. No cuesta nada tomar la calculadora. 0,65. Ya, perfecto. ¿Cómo lo leemos eso? ¿Cómo interpretamos 0,65? Esto es una tasa. ¿Qué significa 0,65? Dígalo. Al 65%. Exacto. A esa tasa de productividad, usted en un año va a recuperar el 65% de la biomasa. Así se lee
Así tal cual se lee. ¿Mm? Ya, y el tiempo de renovación de la tierra cultivada. $1,53. Ya, ¿y cómo lo lee eso? Ese es tiempo. El de recién era tasa. En un año y medio, ¿no? Exacto, buenísimo. Entonces, considerando esa productividad, se va a recuperar la totalidad de la biomasa en un año y medio. Así se lee, así se entiende. ¿Mm? ¿A alguien le queda una duda hasta ahora lo que hemos estado viendo? Otro ejemplo, arriba, el bosque templado, ¿cierto? Tiene un valor de 0,040 años. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Alguien que lo diga en palabras comunes? Y eso se renueva al año, ¿no? ¿Cuánto? El 0,040. Pero recién usted me dijo que el 0,65 era qué. Em, Porcentaje. el porcentaje. Exacto, usted dijo que a usted el valor que le dio es 0,65. Pero usted, ¿cómo lo interpretó? El 65% de la biomasa se va a recuperar en el año, ¿cierto? Ahora, ¿cómo leemos ese 0,040? El 4%. Exacto. Considerando esa productividad, ¿cierto? Se va a recuperar un 4% de la biomasa en el año. Porque fíjense, tremenda biomasa que hay que recuperar. Fíjense que en un bosque templado tenemos el doble de productividad de una tierra cultivada. El doble. Pero tenemos un montón de biomasa, porque es un sistema mucho más complejo. ¿Ya? Un sistema de tierra cultivada es un sistema tan simplificado que tiene muy poca biomasa. Y esa biomasa son esas plantas que uno está cultivando ahí. ¿Cierto? Entonces, de 30.000 gramos por metro cuadrado que puede existir en un bosque, 30 toneladas, imagínense, a una tonelada que van a tener, ¿cierto? Gramos, perdón, sí. De 30 toneladas, claro, no, de 30 kilos por metro cuadrado a 1 kilo por metro cuadrado. Es muy poca la biomasa que hay que recuperar. Entonces, por eso que tenemos una tasa de renovación mayor. La otra tasa de renovación es bastante baja, pero es porque tiene un montón de biomasa. Desde ahí vamos a poder observar cómo los ecosistemas, mientras más complejos se vuelven, menos productivos se ponen. Y de hecho, han llegado a algún momento en que la productividad se acerca a cero. Porque la diferencia, la transformación de la biomasa es mínima. Una vez que se alcanza un máximo de biomasa, se mantiene ahí. Entonces la productividad decrece. Y al revés, en ecosistemas que están muy nuevos, ecosistemas que han sido muy simplificados y que tienen muy pocos organismos, van a tener una productividad muy alta. Porque al tener tan poca biomasa, cualquier mínima transformación en esa biomasa es súper significativa. Entonces, ustedes van a ir a medir que la productividad en un bosque es bajísima, pero que la productividad en las primeras 3 semanas de un cultivo de avena es altísima. ¿Ya? Y entonces eso se puede hacer para todo tipo de ecosistemas, ¿cierto? Productividad alta, baja biomasa. Estamos hablando de un ecosistema muy simplificado y que en general tiene que empezar a madurar. ¿Ya? Y si hablamos de un ecosistema que tiene mucha biomasa y poca productividad, es porque en general estamos hablando de un ecosistema muy maduro. ¿Ya? Y aquí pueden ustedes observar
para que hagan estos ejercicios, por favor, y puedan hacer sus propios análisis respecto a las diferencias en los distintos ecosistemas, ¿cierto? Buscar qué ecosistemas son los más productivos, qué ecosistemas, ¿cierto?, son los más eficientes, y así, y se van a llevar sorpresas interesantes, ¿ya? Porque al fin y al cabo estamos disminuyendo casi todas las posibilidades de ecosistemas en el mundo que no sean prácticamente tierras cultivadas. Entonces es un tema bien importante también de analizar. Y fíjense ustedes cómo en 25 años recién van a lograr recuperar, ¿cierto?, la biomasa, considerando esa productividad. Justamente esa productividad es alta, pero la biomasa que hay que acumular es tanta que se va a demorar mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces, para recuperar un bosque, ustedes ahí se dan cuenta del por qué se requiere tanto tiempo, ¿cierto? En lugar de instalar un agroecosistema que en 1 o 2 años ya debiera estar produciendo, ¿cierto? Así que ahí les dejo esto para que hagan los ejercicios, ¿ya? Eh, Esto es de cuantificación. Ya, en la prueba se preguntan ejercicios, ¿ya? Así que les adelanto la respuesta por si me lo preguntan. Así que es importante que sepamos hacer bien todos estos ejercicios, ¿ya? Los que logren entender bien, ojalá todos, esa es la idea de este curso, a cuantificar energéticamente un ecosistema, van a entender la Matrix, ¿ya? Si logran entender la Matrix, van a entender de forma distinta un agroecosistema y un ecosistema en general, porque van a poder hacer evaluaciones energéticas, ¿ya? Más allá de hacer simples evaluaciones económicas. Cuando uno hace evaluaciones energéticas, ahí realmente se sostiene o se comprende o se logra entender o justificar la eficiencia de un sistema productivo y no antes, ¿ya? Porque hay sistemas que puede ser que eh, monetariamente sean eficientes, pero energéticamente no. Y eso no nos sirve, ¿cierto? Ahora hay que construir ecosistemas que sean, agroecosistemas, que sean energéticamente eficientes, ¿ya? Así que no lo descuiden esto, hagan estos ejercicios y estudienlo a fondo porque más allá de que la prueba tiene ejercicios, si ustedes logran comprender bien las balances energéticos en un agroecosistema, como les digo, van a tener la Matrix en sus manos, ¿ya? Así que no lo descuiden. Igual esto se puede profundizar en cualquier libro de ecología de Odum, ¿ya? Que son los clásicos de ecología, ¿ya? De Odum. Bueno, acá tenemos un ejemplo simple, ¿cierto?, de dos ecosistemas, ¿ya? Tenemos, de hecho, uno de estos dos es un agroecosistema, pero no lo sabemos, ¿cierto? Vamos a tener que dilucidarlo en base a estos valores macro energéticos que logremos asimilar, considerar, ¿ya? Entonces tenemos dos ecosistemas, uno un agroecosistema y otro una selva, ¿cierto? Y tienen distintos valores, ¿cierto? Primero, productividad primaria bruta en kilocalorías por metro cuadrado al año. Ya tenemos ahí 12.200 para la comunidad 1 y 45.000 para la comunidad 2. Luego tenemos una productividad neta de la comunidad, ¿cierto? También en kilocalorías por metro cuadrado al año, de 2.900 para la comunidad 1 y de 120 para la comunidad 2, ¿ya? Tenemos una biomasa vegetal en kilocalorías por metro cuadrado. Fíjense la diferencia, las productividades llevan el año, la biomasa no. De 2.000 kilocalorías, ¿cierto?, por metro cuadrado para la comunidad 1 y de 3.800 kilocalorías para la comunidad 2, ¿ya? Y además les da ahí una idea de que la productividad primaria neta, en el caso de la comunidad 1, es el 61,5% de la productividad primaria bruta, ¿cierto? Y en la comunidad 2 dice que la productividad primaria neta es el 29,9% de la productividad primaria bruta, ¿ya? Esos son los datos que usted tiene, ¿ya? Ahora calcule. Lo primero que hay que calcular es la tasa de renovación para ambas comunidades y el tiempo de renovación para ambas comunidades, ¿ya? Por favor, calcúlenlo. ¿Cuál es la tasa para la comunidad 1 y cuál es la tasa para la comunidad 2?
Vamos, por favor. Vamos a ir llenando este cuadrito. Ya necesitamos la tasa de renovación de la comunidad 1 y de la comunidad 2. Se nos va el tiempo, ¿ah? Y no esperen que el compañero lo mida. Eh, Hagan el cálculo. Ya, perfecto. 1,62. La tasa de la comunidad 1. Ya. No, la tasa no lleva años. Ese es el tiempo. Yo no sé qué midió. Acuérdense que hay una diferencia entre la tasa y el tiempo. Si puso años, entonces es tiempo. ¿Cuál es la tasa? No se compliquen, por favor, con estos cálculos. Ustedes están estudiando una ingeniería. ¿Mm? Es importante saber calcular las cosas. ¿Ah? Porque si cuantificamos, podemos evidenciar. Y eso es importante en la ciencia. Son números. Y así podemos hacer las evaluaciones, ¿cierto? Habemos 45 personas en la reunión. Tengo una respuesta. Eh, es desmotivante.
no me silencien, por favor, ya. No sean falta de respeto. Eso no se hace. Vamos, señores, señoras. Tasa de renovación para la comunidad 1. Para sacar la tasa es la productividad, o sea, lo que produce partido por la biomasa, ¿cierto? No sé, usted está tomando apuntes, ¿cierto? Sí, o sea, es que es para poder hacer el ejercicio. Y el tiempo es al revés, o sea, primero la biomasa y después la... Sí, sí. La tasa es productividad partido por biomasa y el tiempo es biomasa partido por productividad. Mm, Chiquillo, esto no es complejo, ¿ah? No es complejo desde el punto de vista matemático. A mí lo que me importa es que comprendan qué es lo que están calculando, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Más allá de aplicar una fórmula que no es más que suma y resta en realidad, ¿cierto? Y es importante que lo atiendan porque hay que saber estas cosas, ¿cierto? Más allá de que se preguntan en la prueba, como les digo, que ustedes comprendan energéticamente cómo se mueve todo en un sistema es de relevancia, ¿ah? En vez de complicarse o asustarse con un par de cálculos, como les digo, su formación es de ingenieros, ¿ya? Y no se los digo en mala onda para que me empiecen a silenciar, ¿cierto? Sino porque tenemos que avanzar en su formación. Esto es parte de su formación. Me parece que perdimos más de 10 minutos y no tenemos un cálculo y tenemos 45 personas. Imagínense yo los tuviera que contratar a todos ustedes para que avanzáramos en la ciencia, ¿cierto? Y perdiéramos 10 minutos en un cálculo simple. Mm. Bueno, se los dejo como tarea entonces. Si no preguntan y no hacen los ejercicios, no, no sé si vamos a poder seguir avanzando, ¿ya? Eh, Acá les voy a dejar otro ejercicio, ¿cierto? Que es distinto para medir justamente las eficiencias. Y aquí tienen otro ejercicio que es para medir todo, ¿cierto? Eficiencias y traspasos de una red trófica a otra. ¿Mm? Y otro cálculo simple para diferenciar biomasas de productividad. Esa sería la clase. Espero les haya quedado claro. Espero puedan calcular los ejercicios.
Espero la próxima clase que tengan alguna duda. Voy a detener la grabación.